Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de esta tetradracma de Siracusa, que como sabéis es la pieza del mes dentro del ciclo de este año. Esta moneda nos cuenta la historia de una pieza que se acuña en Siracusa, pero que nos da para hablar de mucho más, ¿no?, dentro del mundo griego. Siracusa es una pequeña polis en la zona este de la isla de Sicilia y a partir de precisamente lo que estamos viendo representado, en este caso en el reverso de la moneda, vamos a poder contar, ¿no?, ampliar esa información e incluso llegar a muchos sitios más. Lo que veis es básicamente una cabeza de perfil, una cabeza femenina, rodeada de 4 delfines y de una leyenda en griego, todo ello rodeando a esa cabeza, ¿no? Quien está representada en la moneda no es otra que Aretusa. Aretusa es una ninfa. Las ninfas son deidades menores que generalmente acompañan a los dioses, y en este caso a la diosa Diana. Aretusa, tenemos la historia que nos cuenta Ovidio. Ovidio, muchos siglos después de la fundación de Siracusa y de la vida de la propia ciudad, en el siglo I nos cuenta en las Metamorfosis que precisamente uno de los días calurosos de verano en los que Aretusa vuelve acompañando a Diana romana, la Artemis griega, de la caza, de la jornada de caza, Aretusa decide darse un baño. Y en ese baño, de repente, empieza a oír algo que le llama la atención e incluso la asusta, ¿no? Empieza a correr hacia la orilla. Quien la llama, quien le grita, no es otro que Alfeo. Alfeo es un titán. Es hijo del titán Océano, es realmente un dios. Y Alfeo no es otro que la masa de agua donde se está bañando Aretusa. En ese sentido, Aretusa empieza a correr despavorida y Alfeo la persigue, hasta el punto de que la ninfa se encomienda a la diosa y le pide por favor protección. La diosa la escucha y le envía una masa de nubes que permite que Aretusa se disfrace y se esconda de su perseguidor. Esto surte efecto durante apenas muy poco tiempo, ya que Alfeo de repente se da cuenta de lo que está sucediendo. Y en ese momento Aretusa se comienza a convertir en agua y se filtra al subsuelo. Alfeo se da cuenta otra vez y hace lo mismo. Y entonces comienza una persecución que dura un largo trecho del Mediterráneo, desde más o menos lo que hoy entendemos como Grecia, ¿no?, como la península griega, hasta la isla de Sicilia y sobre todo la costa este, donde está Siracusa. Al final lo que nos está contando Ovidio es un mito, pero que nos permite también hablar de la fundación mítica de la ciudad de Siracusa. Allí donde finalmente Alfeo consumó esa persecución y ambos se unieron fue precisamente en Ortigia, que es el lugar donde se funda la Siracusa primitiva. Este mito tiene además una lectura muy interesante en el plano económico, porque precisamente en esa misma masa de agua donde Aretusa y Alfeo se unieron, aparece algo que en la antigüedad griega y sobre todo en la antigüedad clásica es perfectamente destacable, es excepcional. Y es el hecho de que en esa masa de agua crece una planta como es el papiro. El papiro generalmente era un monopolio del antiguo Egipto. Entonces, el papiro será en este caso una fuente de recursos fantástica para la ciudad, y además nos permite también hablar de cómo esta moneda, de cómo la moneda siracusana va a ser una moneda fuerte, una moneda económicamente muy potente, que otros estados mantendrán, considerarán como una moneda de referencia, etc. El caso es que, además de esa cara de perfil, lo que encontramos son 4 delfines que nos remiten un poco a esa idea del mar, ¿no?, esa idea de los viajeros, del viajar, y una leyenda que en griego nos dice Siracosillón, es decir, de los siracusanos.
La moneda se acuña en nombre de los siracusanos, en nombre de la comunidad de vecinos de Siracusa, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esta moneda además se acuña en un momento muy específico. Se acuña en el siglo V a.C., la tenemos fechada entre el 485 y el 465, y es un momento muy particular porque Siracusa está sometida a una tiranía. Esa tiranía, que es la de Gelón I, tirano de Gela, que conquista la ciudad y la convierte en su capital, nos permite también hablar precisamente de la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que es el anverso. En este anverso lo que encontramos vemos de frente se ven dos caballos, una auriga, es decir, un conductor, estamos delante de un carro tirado de caballos, y arriba una pequeña figura que corona a uno de los caballos. Realmente nosotros estamos viendo dos caballos, pero la moneda quiere representar 4. Si contásemos patitas, nos saldrían 16, 8 delante y 8 detrás. Y el sistema de representación arcaico tiende a agrupar por parejas, pero nosotros sabemos que es una cuadriga, es decir, que hay 4. Quien conduce la cuadriga es el auriga, es el conductor, pero quien corona los caballos no es otra que Nike, que es la victoria. ¿Por qué los caballos y por qué la cuadriga en una moneda? ¿Y qué significa esto para la tiranía siracusana? Resulta que en los Juegos Panhelénicos que se llevaban a cabo en Olimpia eran muy famosas las carreras de cuadrigas, las carreras de caballos. Y especialmente famosas eran las victorias de los caballos, no solo siracusanos, sino también sicilianos. Tengamos en cuenta además que mantener una cuadra, tener caballos, etcétera, es algo realmente costoso y es algo que no está al alcance de cualquier clase social. En este sentido, las victorias siracusanas además eran muy sonadas y eran especialmente importantes para el régimen político de Siracusa. Es algo así como que legitimaban de manera deportiva, ¿no? Se legitimaba un símbolo, en clave de símbolo se legitimaba el poder político que gobernaba la ciudad. Esto para los siracusanos era una fuente de orgullo, ¿no? De prestigio, pero es que además lo era también para el tirano, es decir, para la persona que estaba gobernando la ciudad. La Nike, de hecho, a quien corona es a los caballos. Y es que uno de los matices que podemos aportar en este anverso es precisamente que no únicamente vence el auriga, es decir, el conductor de la cuadriga, sino que además quien vence es en parte el animal y, por supuesto, en parte el dueño del animal, es decir, el tirano. Sin embargo, podemos hacer otra lectura, ¿no? Una lectura mucho más formal en términos históricos o en términos referidos a la pieza, y es precisamente el estilo, ¿no? Vemos un estilo que hoy denominaríamos o tenderíamos a denominar casi un poco tosco, ¿no? Un poco arcaico, unas facciones muy marcadas. Vemos esos ojos almendrados que en cierta manera nos recuerdan a las Coré griegas, ¿no? Esa rigidez. Sin embargo, vamos a ver a continuación una moneda acuñada en la misma ciudad, pero algunas décadas más tarde, más o menos unos 80, unos 90 años después, que es esta. Aquí el cambio es impresionante. Seguimos teniendo 4 delfines, la cabeza de perfil, y sin embargo, la leyenda la tenemos arriba, un poco más oculta. Siracusión sigue siendo la leyenda de los siracusanos, pero aquí ocurre un hecho especialmente excepcional dentro de la historia de la numismática, y es que tenemos la moneda firmada. Es decir, el cuño con el que se hizo esta moneda fue firmado por el grabador, ¿no? Por la persona a la que se le encargó. Esto nos habla también de una concepción ya de la persona que hace la pieza, ¿no? Que hace ese cuño que va a fabricar la pieza, que en este caso no es otro que ebaine. Tenemos ebaine, hay quien habla de vainetos, y estas monedas tengamos en cuenta también que circulan no solo por Siracusa, sino por un montón de puertos a lo largo de todo el Mediterráneo.
Es decir, Siracusa es un lugar de enorme potencia económica. Es un puerto además que exporta enormes cantidades de trigo, de cereal, que importa otros muchos recursos, que está constantemente comerciando. Sicilia está en una posición privilegiada, tanto para el paso al Mediterráneo oriental como para el paso al Mediterráneo occidental. En este sentido también podemos mencionar que los griegos no solo se quedaron en lo que hoy conocemos como la actual Grecia. Grecia es un concepto cultural y en ese sentido los historiadores han hablado mucho de lo que llamamos la colonización griega. Y es un proceso que empieza en el siglo VIII y que se extiende a lo largo de varios siglos. La polis de la que venían los colonos que fundaron, ¿no?, como ya hemos relatado con ese mito fundacional Siracusa, vienen de Corinto. Si nos fijamos en la otra cara de la moneda, lo que tenemos es precisamente esa misma cuadriga que veíamos en la anterior, pero vemos una representación totalmente distinta. Vemos un sentido de la perspectiva que se ha desarrollado mucho. Vemos perfectamente tanto al aniqué que coronan los caballos, como a los 4 caballos, como el carro. Una perspectiva que quiere imitar un poco los 3/4, ¿no? La parte de abajo, perfectamente el espacio se divide mucho mejor. Esto ya no es una tetradracma, esto es una decadracma, es decir, estos son 10 dracmas, ¿no? La dracma es la unidad en la cual estamos midiendo. Para nosotros sería hoy en día más o menos como el euro. Y esto, en ese sentido, serían 10 dracmas. Es una moneda que pesa bastante más que la que tenemos, que nuestra protagonista de hoy, ya que tiene mucho más valor además. Todo es plata, eso sí. Como ya he dicho, al final estas dos monedas nos permiten hablar un poco de la historia de la numismática y de cómo Sicilia tiene un papel tan preponderante en esa historia. Como además las monedas nos hablan de una sociedad, de una economía, de una política, son fuentes primarias y en ese sentido tienen mucho que contarnos. Pasan los siglos, nos vamos al siglo III, ya en los reinos helenísticos, y encontramos otra moneda que también tenemos en esta vitrina, que la acuña otro tirano de Siracusa y lo hace a nombre de su mujer, de Filistis, ¿no? Pero seguimos encontrando, curiosamente, la misma cuadriga. Y esto nos da a entender cómo el motivo de la cuadriga es un motivo de prestigio que se mantiene a lo largo de los siglos y que por lo tanto nos habla también de cómo la moneda siracusana es vista fuera, es vista por otros, es fácilmente reconocible. Pero como he dicho antes, Grecia no es solo un concepto político, es un concepto cultural. Y las colonias griegas se extienden desde Oriente a Occidente. De hecho, encontramos colonias griegas en la península ibérica y encontramos dos muy particulares. Aquí yo menciono ambas, pero vamos a centrarnos sobre todo en la más importante. Serían Emporion y Rode, en la actual Cataluña, en la provincia de Girona, de Gerona. Y en Emporion encontramos una cantidad que nos permite hablar de la moneda siracusana. Una cantidad de monedas y de ejemplares importantes. Nos habla también hasta que nos permite mencionar, ¿no? Nos habla de cómo la moneda siracusana es imitada precisamente en una polis como Emporion, que realmente es un mercado, ¿no? Emporion viene del griego y significa mercado. Que además tiene mucho contacto con los pueblos, hoy podríamos decir indígenas, ¿no?, del interior de la península, pero que además es un lugar hacia donde llegan masaliotas desde Marsella, llega gente desde otros puertos del Mediterráneo y allí se producen intercambios comerciales. Los empuritanos, hoy es Ampurias, imitan estos motivos, sobre todo el motivo primero de la cabeza, es decir, la cabeza de perfil, la cabeza de mujer, que no sabemos muy bien si para ellos a lo mejor tenía otra lectura, ¿no? Creemos que dentro de ese imaginario, ¿no?, de esa comunidad que se echa al mar y viaja, además los ampuritanos le habrían dado el significado de Artemis, una diosa a la que además le habrían rendido culto. Pero lo cierto es que además este tipo
se mantiene incluso en la propia Sicilia, una vez que los cartagineses han invadido parte de la polis y comienzan las guerras de control por el control tanto de la propia isla como lo que luego será la guerra con Roma. Los cartagineses deciden acuñar y deciden, ya que lo que están haciendo es contratar y pagar mercenarios griegos, es imitar precisamente este motivo, que para luego ellos le darán un significado particular y propio, que es el de la diosa Tanit, una diosa cartaginesa. En ese sentido, y voy terminando, las monedas, como ya he dicho, son piezas excepcionales, son piezas que nos hablan de muchísimas cosas. Hemos hecho una lectura política, social, pero también económica, de lo que significa una pieza que aparentemente no es algo tan humilde, tan pequeño, que muchas veces tiene muchísimas cosas que contarnos. Muchas gracias.